Compañeros, tengan todos muy buenas tardes. Estamos a 3 minutos de la hora habitual de inicio de nuestra clase. Voy a intervenir tal como lo dije al principio para primero saludarles, desearles a todos una muy buena tarde. Luego recordarles que en esta actividad, para que tenga ponderación, hay pues una tarea para que se pueda complementar y pasará a formar parte de la nota del segundo parcial. También recordarles firmar asistencia de entrada y de salida. También como recordatorio que el próximo miércoles tenemos comprobación de lectura en el horario de clases y que ya estamos a las puertas de nuestro segundo examen parcial. Entonces, quiero agradecerle a la licenciada magistrada, presidente de la Sala Segunda de un Tribunal de lo Contencioso Administrativo en materia tributaria, que haya aceptado la invitación para estar la tarde de hoy con nosotros. Ya nos disertó en la primera sección y pues ha tenido la paciencia de quedarse también para esta segunda hora con nosotros para de igual manera desarrollar este tema tan importante que está en el programa de estudios de Derecho Administrativo 2. Solo quisiera pedirles que por favor, ¿verdad? La forma en que está programada la actividad es que ella pueda desarrollar su tema, ya lo hemos platicado, así se llevó en la primera hora. Ella pueda desarrollar su tema sin interrupciones y al final dejará un espacio para preguntas, si es que las hubiesen. Y ella sería la persona encargada de darle intervención a cada quien que así lo requiera, siempre pues siendo breve y tratando de que los temas que se pregunten sean en relación al tema que se va a disertar la tarde de hoy por nuestra invitada especial. Entonces, licenciada, bienvenida de nuevo. Solo que esta es una nueva sección. Son dos secciones que tengo en la jornada vespertina. Derecho Administrativo 2 es la parte sustantiva. Ellos están pendientes todavía de un procesal administrativo que sería el próximo semestre. Voy a obviar su hoja, extensa hoja de vida. Hemos enviado un resumen cuando hicimos el anuncio de esta actividad para no restarle a usted minutos valiosos en lo que nos tiene que compartir, que como le platicaba en intervalo que hubo entre la primera clase y esta, que pues todos aprendemos mucho, ¿verdad? Y yo igual, aunque es segunda vez que la voy a escuchar, estaré muy atento a todo lo que usted nos transmita de su vasta experiencia como docente y como presidente de una sala de corte de apelaciones en materia administrativa. Los dejo en sus manos, distinguida magistrada, para que pues usted nos pueda disertar el tema que le hemos pedido que nos haga el favor para la tarde de hoy. Muchas gracias, licenciado Giovanni Orellana. Para mí es un verdadero gusto, es un honor el poder estar acá con ustedes y poder tener su atención unos minutos para poder compartirles aspectos que en realidad, como comentábamos con el licenciado Giovanni Orellana, he ido aprendiendo a lo largo pues del ejercicio profesional. No cabe duda que cada día es un aprendizaje, cada día aprendemos todos. Y por eso les digo que para mí es un privilegio el poder en esta tarde, en el espacio de tiempo que se me ha concedido, compartir con ustedes algunos aspectos básicos, importantes que he podido aprender en mi desempeño como abogada, litigante, como docente y ahora pues gracias a Dios como desde una magistratura de una sala contenciosa administrativa.
Entonces, entrando ya al tema, el tema que se me ha asignado en esta tarde es sobre la estructura y funciones de la administración pública. Como ustedes pueden notar, me gusta puntualizar en cada una de las palabras que conforman el título de la conferencia, porque para mí es de suma importancia y como una técnica de estudio para ustedes, que yo pues les puedo decir, a mí me ha funcionado mucho, es desde el título de una conferencia, desde el título de una lectura que voy a realizar, tengo que saber a qué se refiere ese título, ¿verdad? Eso me va a orientar hacia la interpretación que voy a hacer en el tema. Tengo que saber de qué estoy hablando. Entonces, nuevamente, el título es sobre la estructura y funciones de la administración pública. Entonces, para comenzar, creo que todos vamos a hablar un mismo lenguaje, porque aspectos que aquí yo voy a mencionar fueron tema de clase en Administrativo 1 y algunos pues en Administrativo 2. Entonces vamos a, lo que yo diga, creo que voy a poder comunicarlo porque ya son temas que ustedes han visto y estudiado. Lo primero que yo quisiera traer a colación es qué es para cada uno de nosotros la administración pública, porque vamos a hablar sobre su estructura y sus funciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué es para nosotros la administración pública? Y recordamos que la administración pública es ese conjunto de órganos administrativos, ¿verdad? Es un conjunto de órganos administrativos que dependen del organismo ejecutivo, ¿verdad? Que desarrollan una función, esa función a la cual nosotros conocemos como función administrativa. Entonces, otra técnica de estudio que es muy útil es ilustrarnos lo teórico que leemos o que escuchamos, ilustrárnoslo de alguna manera. Entonces yo me permití tomar de la página del ONSEC, de la ONSEC, por si ustedes igual pueden consultarla y poder tener a la mano este organigrama o que representa la organización. Esto es la administración pública. Esto es a lo que yo me refiero al decir que es ese conjunto de órganos administrativos, ¿verdad? Todos estos que vemos acá, podemos ver que inicialmente tenemos aquí la división de los tres poderes, ¿verdad? Tenemos el organismo legislativo, el organismo ejecutivo y el organismo judicial que encabeza en toda esta organización. Y no sé si ustedes pueden apreciar allí que es del organismo ejecutivo que está acá en azul en medio, del cual se despliega todo este organigrama que está compuesto por órganos administrativos. Entonces, cuando yo digo la estructura y las funciones de la administración pública, ¿verdad? Es bueno que nos representemos todo ese organigrama de lo que es la organización pública, la administración pública, y que podemos ver acá también en por eso les sugiero que ustedes lo bajen también. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, las jerarquías que se dan en la administración pública. Podemos ver aquí en los tres poderes del Estado, dijimos legislativo, ejecutivo y judicial, que entre ellos hay una jerarquía horizontal, ¿verdad? Horizontal. Y recordamos que en la jerarquía horizontal lo que existen son relaciones de coordinación, ¿verdad? Todos trabajan hacia un mismo objetivo, ¿sí? Lograr el bienestar general como parte fundamental del Estado. Y podemos verlo también en los ministerios de Estado que están aquí en las casillas azules, todos estos son los distintos ministerios que actualmente existen
Y podemos ver que en todos ellos también existe una jerarquía horizontal, ¿verdad? No hay subordinación entre un ministerio y otro, todos están a una misma altura, entonces ellos coordinan. Las relaciones que existen son de coordinación. Ahora bien, si nos enfocamos en la casilla más alta, donde está el organismo ejecutivo, donde está el presidente de la República, hacia abajo, vamos a ver hacia abajo, es decir, ya en una jerarquía vertical, vamos a ver que están las secretarías de la presidencia, que como lo dice la ley del organismo ejecutivo, estas son órganos de apoyo al presidente de la República. Luego un poco abajo, ¿verdad? En el orden como están acá en este organigrama, encontramos a los ministerios, todos también en una misma jerarquía horizontal, pero vemos presidente, secretarías, ministerios, y dentro de cada ministerio vemos también varios órganos que pertenecen a cada ministerio. Entonces ahí podemos ver nosotros también plasmada esa jerarquía vertical. Y allí sí existen relaciones de subordinación. Es decir, primero estará el presidente de la República, como les decía, luego están las secretarías como órganos de apoyo del presidente. Recordemos que las secretarías también conforman el gabinete junto con los ministros, ¿verdad? Y luego dentro de cada ministerio, voy a enfocar uno acá. Por ejemplo, este es un ministerio, podemos ver todos los cuadritos blancos hacia abajo, pertenecen al Ministerio, por ejemplo, de la Defensa Nacional, o acá pertenecen al Ministerio de Finanzas Públicas. Todos estos, ¿verdad? Pueden haber direcciones, departamentos, secciones, unidades, ¿verdad? Y entre todos ellos, la competencia está distribuida. La competencia de ese órgano administrativo está distribuida entre los diferentes directores, jefes de departamentos, jefes de secciones, de unidades, etc. Entonces, esto es a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de la administración pública, ¿verdad? Aquí vemos también, podemos ver todo lo que se despliega de los órganos, de los ministerios que dijimos hacia abajo. Hablar de los ministerios es hablar de órganos administrativos centralizados, ¿verdad? Centralizados. Luego, ya en la parte de abajo de este organigrama, vamos a ver algunos descentralizados, algunos autónomos y me parece que algunos desconcentrados. Tenemos que saber que si bien es cierto, todos son órganos administrativos, esta clasificación, ¿verdad? De descentralizados, autónomos, desconcentrados, nos dice que tienen ciertas características que los diferencian entre ellos. Y eso es importante saberlo en derecho administrativo, saber que los órganos centralizados, hablemos de los ministerios, decíamos, ¿verdad? Ministerios, secretarías, son centralizados. Y lo primero que viene a nuestra mente en los centralizados es que estos órganos administrativos no tienen personalidad jurídica propia, ¿verdad? Ellos actúan, ¿verdad? Bajo la cobertura de la personalidad jurídica del Estado de Guatemala. Si viajamos a artículo, me parece 15, por ahí del Código Civil, donde está lo relacionado a las personas jurídicas o colectivas, una de ellas es el Estado. Entonces el Estado tiene personalidad jurídica, ¿verdad? Pero estos órganos administrativos, como lo son los ministerios, por ser centralizados, ellos no tienen personalidad jurídica propia, sino que van a actuar bajo la cobertura de la personalidad jurídica del Estado. Y en actuaciones, por ejemplo, dentro de expedientes judiciales, por ejemplo, para ello es la Procuraduría, el Estado lo hace a través de la Procuraduría General de la Nación, siendo que el Procurador General de la Nación es el abogado del Estado. Entonces, cuando hay una demanda, por ejemplo, que se presenta en contra de un ministerio, ¿verdad?
quien va a argumentar, a personarse y argumentar es el Procurador General de la Nación, ¿sí? Luego, los descentralizados, una de sus características es que sí tienen personalidad jurídica propia, a diferencia de los centralizados. Los descentralizados sí tienen personalidad jurídica propia, ellos pueden actuar por medio de sus propias autoridades superiores. En los centralizados, la autoridad superior es el presidente de la República. En los descentralizados, como por ejemplo la Superintendencia de Administración Tributaria, su autoridad superior es el directorio, ¿verdad? Que es un órgano colegiado y pues será quien tome las decisiones, y quien va a ejecutar esas decisiones será el superintendente. Nosotros generalmente estamos familiarizados con el superintendente porque es quien da declaraciones, porque él es el que va a hacer uso de esa personalidad jurídica que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria. No es el directorio, es el superintendente el que ejerce esa personalidad jurídica para ejecutar las decisiones que su máxima autoridad, que es el directorio, ha tomado, ¿verdad? Otra característica de los órganos descentralizados es que tienen patrimonio propio, ¿verdad? Tienen su propia ley orgánica de creación y donde se establece su competencia, sus funciones. Y pues bueno, también ya hemos escuchado que tenemos órganos autónomos. En nuestro caso son autónomos porque constitucionalmente se dice que son autónomos, pero en realidad la diferencia entre un órgano autónomo, órgano administrativo autónomo, con un órgano administrativo descentralizado, es que el descentralizado, como la administración tributaria, sí reciben fondos del presupuesto, tienen una partida asignada del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Mientras que un órgano autónomo, 100% autónomo, no recibiría fondos del Estado. Nosotros sabemos que los nuestros que conocemos, como la Confederación Deportiva Autónoma, como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, como la Universidad de San Carlos de Guatemala, o sea, decimos que son autónomos porque la Constitución dice que son autónomos, pero si nosotros hiciéramos un estudio doctrinario, vemos que una característica de los autónomos es que no reciben fondos del Estado, ¿verdad? Pero bueno, ese será otro tema. Y entonces, en cuanto a esa estructura de la administración pública, nos encontramos con esa clasificación de órganos administrativos. Luego, entonces, es estructura, volviendo al título de la charla, estructura y funciones, ¿verdad? Estos órganos administrativos, recordémonos que hablar de la administración pública es hablar del organismo ejecutivo, principalmente del organismo ejecutivo, ¿sí? Sin perder de vista que el organismo legislativo y el organismo judicial, pues dentro de su estructura tienen algún área administrativa donde realizan ellos pues procedimientos administrativos, pero no es su función principal. Es decir, ya sabemos, el organismo judicial, su función principal es administrar justicia, ¿verdad? Pero como órgano también del Estado, tiene alguna parte administrativa donde va a realizar procedimientos administrativos, al igual que el organismo legislativo. Entonces, esa sería la estructura y cómo nos la podemos nosotros ilustrar. Y tendríamos que irnos, por ejemplo, cada uno de estos órganos del Estado tiene una normativa que los regula, ¿verdad? Porque necesariamente tiene que existir una normativa en base a la cual cada uno de los órganos administrativos realiza su función. Porque una característica importante es que las funciones que realizan los órganos administrativos tienen que ser en base a lo que la ley les permite que pueden hacer. Sí, ya lo vamos a ampliar un poquito más adelante.
Y entonces, yéndonos a la normativa de estos órganos administrativos, aquí tenemos una diapositiva que se refiere a la creación de estos órganos administrativos, su regulación, ¿verdad? Entonces podemos ver que, en primer lugar, es importante partir de las disposiciones de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Que tengamos presente también, ¿verdad?, cuando hablamos de nuestra Constitución, que esta está conformada por 3 partes. La primera de ellas, ¿verdad?, más o menos del artículo 1 al 139, es la parte dogmática, donde se encuentran regulados los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos, de las personas, ¿verdad?, tanto individuales, en forma individual como en forma colectiva. Luego la segunda parte de la Constitución, que sería a partir del artículo 140, es la orgánica, ¿verdad? Y es allí en esta parte orgánica donde encontramos constitucionalmente la división de los 3 poderes, ¿sí? Generalmente identificamos el legislativo con la creación de leyes, pero ustedes saben que parte del estudio de esta clase de derecho administrativo, ya sea 1 o 2, es la lectura de la ley orgánica del organismo legislativo, donde nos enteramos que no solo, que su función no se concreta solo en legislar, hay muchas otras funciones y esas las encontramos en la ley orgánica del organismo legislativo. Lo mismo el organismo judicial, que su función principal, su función pública es la función jurisdiccional, es decir, hacer que se cumplan las leyes, administrar justicia, ¿verdad? Y entonces en la Constitución vamos a encontrar también el régimen financiero del Estado, es allí donde encontramos, por ejemplo, al Ministerio de Finanzas Públicas, encontramos lo relacionado a la ley del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, encontramos lo relacionado a la Contraloría General de Cuentas como un órgano administrativo de control. En este organigrama que les proyecté inicialmente van a ver ustedes, si lo bajan de la página de la ONSEC, que a los lados hay ciertos órganos de control y dentro de ellos encontramos a la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad?, que va a ejercer este control sobre el gasto de los fondos que reciban del Estado. Todos estos órganos administrativos reciben fondos del Estado y por ello es que siempre hay generalmente una auditoría interna dentro del órgano administrativo y aparte pues el control que ejerce un delegado de la Contraloría General de Cuentas en cada órgano administrativo. Y entonces, hablando de la regulación de los órganos administrativos, principalmente en la Constitución, aunque ahí no los vamos a encontrar todos, ¿verdad? Todos encontramos los principales, ¿verdad? Pero luego, como mencionamos que dentro de esos órganos administrativos que conforman la administración, están los órganos centralizados. La regulación de los órganos centralizados la encontramos en la ley del organismo ejecutivo. Allí encontramos cuáles son esas funciones, es decir, la competencia de cada uno de los ministerios, ¿verdad? Ustedes podrán observar, revisar su ley del organismo ejecutivo y ver cuáles son esas funciones del Ministerio de Salud, cuáles son las funciones del Ministerio de Educación, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces esas funciones, recordemos, nuestro tema es estructura y funciones de la administración pública. Y es que hablar de la administración pública es hablar de órganos, de los órganos administrativos que la conforman. Entonces, en la ley del organismo ejecutivo, esas funciones, ¿verdad? Esas funciones, por ejemplo, de los centralizados están en la ley del organismo ejecutivo. Eso quiere decir, ahí encontramos las competencias. En materia administrativa, ustedes pues no me dejarán mentir porque es un tema que ya han estudiado. La competencia comprende a las funciones, a las facultades, a las atribuciones
que una ley le da al órgano administrativo para que pueda actuar. Entonces, por eso hemos insistido que el principio de legalidad es de suma importancia en el derecho administrativo, porque los órganos administrativos solo podrán hacer, ¿verdad?, a través de sus funcionarios y empleados públicos, lo que la ley les dice que pueden hacer. Ellos no pueden actuar, por ejemplo, en base al artículo 5 de la Constitución, donde encontramos la libertad de acción, ¿verdad? Que toda persona puede hacer lo que la ley no prohíbe. O sea, ellos deben de basar su actuar en base a lo que la ley les dice que pueden hacer. Por eso es que les digo que todos los órganos administrativos deben de tener una normativa que los rige, porque es en esa normativa donde vamos a encontrar sus funciones, sus atribuciones, sus facultades. Recordémonos que cuando hablamos de facultades es podrá o no. Es decir, hay cierta discrecionalidad. Si se tiene la facultad de, o sea, puede hacerlo si considera procedente o no, ¿verdad? En cambio, cuando dice atribuciones, sus atribuciones son, las atribuciones es obligatorio hacerlo, ¿verdad? Entonces esas funciones, atribuciones, facultades, son la competencia que la ley le da, la ley, al órgano administrativo para que pueda actuar. Entonces, los centralizados, la ley del organismo ejecutivo. Para los órganos descentralizados, como lo sería la Superintendencia de Administración Tributaria, existe una ley orgánica que fue mediante la cual se creó la Superintendencia de Administración Tributaria. Una característica de estos órganos descentralizados es que tienen su propia ley orgánica. Y en esta ley se regula su creación, se regula cuál es su competencia, y la van a encontrar en los primeros artículos. Si ustedes revisan, por ejemplo, el decreto 1-98 del Congreso de la República, que es la ley orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, en los primeros artículos ustedes encuentran su creación, y ahí les dice si es un órgano descentralizado, si es autónomo, les dice lo relacionado a que tiene personalidad jurídica propia, que tiene patrimonio propio, les dice de sus propias autoridades, ¿verdad? Todo eso está en una ley orgánica, que es una característica tenerla de los órganos descentralizados y también de los autónomos, ¿verdad? La Universidad de San Carlos tiene su propia ley orgánica. Tenemos también el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y bueno, luego también, como mencionamos, que hay también órganos desconcentrados. Los desconcentrados pueden desconcentrarse de un órgano centralizado, o de un descentralizado, o de un autónomo. Estos desconcentrados equivalen, podríamos decir, como una agencia. Por decirles algo, aquí en Guatemala está la central de la Superintendencia de Administración Tributaria. Sin embargo, tienen regionales, llamémosle así. Estos podrían considerarse desconcentrados, ¿verdad? Generalmente se da la desconcentración por razón de la distancia, ¿sí? Para que haya presencia en los distintos departamentos. Entonces, estos desconcentrados, esta desconcentración se hace a través de acuerdos gubernativos, ¿verdad? Va a depender a qué ministerio pertenece el órgano que se va a desconcentrar. Será el ministro, pues, quien emita este acuerdo gubernativo, ¿sí? Dentro de las mismas facultades que las leyes otorgan principalmente a los órganos desconcentrados y autónomos es la de autorregularse o autorreglamentarse, es decir, ellos pueden emitir disposiciones para normar sus funciones. Por ejemplo, el directorio de la Administración Tributaria emite criterios del directorio, que son disposiciones
obligada observancia u obligatoria observancia, ¿verdad? Para los procedimientos que se realizan dentro de la administración tributaria. Ahora bien, cuando hablamos de las funciones de la administración pública o de las funciones de esos órganos administrativos que conforman a la administración pública, todos los que vimos en el organigrama, ¿verdad? Estas funciones, a ver, quiero proyectarles una diapositiva aquí para comprender esto. Primero, vamos a citar el artículo 154 de la Constitución, que se refiere a, diríamos, al ejercicio del poder público, es decir, al principio de legalidad, a esa función que realizan quienes están a cargo o laboran dentro de un órgano administrativo, que son los funcionarios y empleados públicos. El artículo 154 de la Constitución dice: los funcionarios son depositarios de la autoridad. Y aquí, pues copié lo conducente principalmente, y luego dice: ellos están, ¿verdad?, sujetos a la ley, hablando de los funcionarios, y jamás serán superiores a la ley, ¿verdad? Dice jamás superiores a ella. Entonces, acá dice este artículo 154, los funcionarios, hablando de las funciones de los órganos administrativos, el 154 dice los funcionarios. ¿Por qué? Porque si recordamos este tema también, que ya fue objeto de estudio de ustedes, un órgano administrativo. Ya vimos todos los órganos que conforman a la administración pública. Ahora, cada uno de esos órganos administrativos, para poder funcionar, necesitan de dos elementos. Y esos elementos son funcionario. Por eso es que el artículo 154 de la Constitución dice los funcionarios, ¿sí? Cada órgano administrativo, para poder funcionar, necesita dos elementos. El primero de ellos es el funcionario, ¿verdad? Este funcionario se dice que es el elemento cambiante dentro de un órgano administrativo, porque sabemos, hoy nombran a uno, en un mes nombran a otro, ¿verdad? En sí, el órgano administrativo no puede actuar si no tiene el funcionario que lo dirija, ¿verdad? Van a haber otros funcionarios, ¿verdad? Pero hay un principal que es el que dirige ese órgano administrativo. Entonces es el funcionario el elemento cambiante del órgano administrativo. Luego tenemos el otro elemento, que es la competencia. Y la competencia, que no son más que las funciones, las atribuciones, las facultades que la ley, ¿verdad?, le da a un órgano, al órgano, no al funcionario, al órgano administrativo para que pueda actuar. Entonces, funcionario más competencia igual órgano administrativo, ¿verdad? Funcionario, elemento 1, más competencia, elemento 2, igual órgano administrativo. Entonces, cada uno de esos órganos administrativos tiene un funcionario que lo dirige, y estos funcionarios, ¿verdad?, son depositarios de autoridad. Están sujetos a la ley, no pueden hacer nada que la ley no les diga que pueden hacerlo, y ahí está el principio de legalidad. Recordémonos que en materia administrativa, dos principios fundamentales son el principio de legalidad y el principio de juridicidad. El principio de legalidad es que tiene que existir una norma específica que faculte, ¿verdad? Y luego el de juridicidad, en ausencia de una norma específica, pues la actuación tiene que hacer integrando, ¿verdad? Integrando normas, integrando jurisprudencia, integrando principios de derecho administrativo o principios generales del derecho. Todo eso es actuar conforme a derecho.
en el artículo 2, me parece, de la ley del organismo judicial, está lo relacionado al derecho, ¿verdad? La principal fuente es la ley, pero luego nos refiere a la jurisprudencia, a los principios generales, ¿verdad? Todo eso es actuar conforme a derecho. Entonces, volviendo al título, que es la estructura y funciones de la administración pública, esas funciones que no son más que la competencia, son del órgano administrativo, pero para poder hacer uso de ellas se necesita al funcionario, ese elemento humano, ¿verdad? Pensante humano, que es el que va a dirigir el funcionamiento de ese órgano administrativo. Luego, el otro punto para desarrollar es el relacionado con las resoluciones que se dictan en estos órganos administrativos. Es importante saber que el qué hacer de estos órganos administrativos es a lo que se le llama función administrativa. ¿Sí? El qué hacer, ¿verdad? Lo que hacen los órganos administrativos se le llama función administrativa. Y esta función administrativa se hace en base a procedimientos administrativos. Ustedes que ya empezaron a recibir Procesal Civil 1, ¿verdad? En este año pues recibirán Procesal Civil 2. Es una materia a la que tienen que ponerle el doble de la atención por la supletoriedad que tiene en las demás áreas procesales. Y aquí en Derecho Administrativo, ustedes, si ahorita ustedes hacen un buen estudio de Derecho Procesal Civil 1 y 2, les va a facilitar considerablemente cuando tengan que estudiar ya en procesal administrativo lo relacionado al proceso contencioso administrativo. Les va a facilitar también lo relacionado a un económico coactivo, que son procesos judiciales donde una de las partes es el Estado de Guatemala, ¿verdad? Un juicio de cuentas. Entonces, ustedes en procesal, a ver, cuando hablamos de derecho procesal civil y mercantil, estamos hablando de procesos judiciales, ¿verdad? Judiciales, es decir, ante un órgano jurisdiccional de los que conforman el organismo judicial. Cuando hablamos de órganos administrativos, estamos diciendo, es importante que sepamos que también los órganos administrativos realizan procedimientos. Tanto un proceso será una serie de etapas ordenadas, establecidas en la ley, que finalizan con una sentencia. Eso sería un proceso judicial ante un órgano jurisdiccional. Mientras que un procedimiento administrativo igual es una serie de etapas ordenadas, ¿verdad? Establecidas en la ley, pero estos procedimientos no finalizan con una resolución judicial, sino que finalizan con una resolución administrativa. Y aquí se hace importante el poder decirles que deben de tener claro que en materia de resoluciones que pueden notificarles en su despacho judicial, a ustedes les pueden, lo primero que tienen que ver ustedes al momento en que les notifiquen una resolución es ver la autoridad que emitió esa resolución que les están notificando. Si es una resolución, ustedes ven que esta resolución la emitió el Ministerio de Economía, el ministro de Economía, ustedes saben que esa es una resolución administrativa. Y por lo tanto, si ustedes están inconformes con esa resolución y quieren manifestar su inconformidad impugnándola, para eso hay recursos administrativos para impugnar resoluciones administrativas. Mientras que si están en un proceso judicial, ustedes ven que lo que les notifican es una resolución que está firmada por un juez o por magistrados de una corte de apelaciones, ustedes saben que la naturaleza de esa resolución es judicial. Y entonces, si ustedes están inconformes y quieren impugnarla, deberán buscar cuáles son los recursos
los medios de impugnación judiciales para impugnar esa resolución judicial. Por eso es muy importante saber que hay resoluciones judiciales, pero será para los procesos judiciales, pero hablando de derecho administrativo, hay resoluciones administrativas. ¿Cómo sé yo? Dependiendo de la autoridad que está firmando esa resolución. Así como cuando un particular presenta una demanda ante un órgano jurisdiccional y se empieza a formar un expediente judicial, ¿verdad? Que va a tener la contestación de la demanda, va a tener el diligenciamiento de los medios de prueba, va a finalizar con una sentencia, ¿verdad? También en un procedimiento administrativo, cuando nosotros los particulares presentamos una solicitud ante un órgano administrativo, como por ejemplo una municipalidad, estamos interesados en la obtención de una licencia de construcción, pues el órgano competente, ¿verdad? En esa materia son las municipalidades. Entonces yo tengo que presentar mi solicitud dependiendo a la circunscripción municipal donde se encuentra el bien inmueble sobre el cual yo quiero construir, ¿verdad? Esa será la municipalidad competente para conocer de esa solicitud de licencia de construcción. Con esa primera solicitud que yo presento, se empieza a formar un expediente administrativo. Entonces veamos la similitud, porque esto nos facilita mucho las cosas. Si yo presento una demanda judicial ante un órgano jurisdiccional, se empieza a formar una pieza judicial, un expediente judicial, y todas las resoluciones que ahí se dicten van a ser judiciales. De la misma manera, en derecho administrativo, como particular, presentamos diferentes solicitudes ante los diferentes órganos de la administración pública, dependiendo de la competencia de cada uno. Ahí presentamos nuestras solicitudes. Con esa solicitud se empieza a formar un expediente administrativo, ¿verdad? Y todas las resoluciones que se dicten en ese expediente administrativo van a ser resoluciones administrativas. Entonces, por ejemplo, un procedimiento administrativo va a tener diferentes etapas, pero eso ya lo van a estudiar ustedes en procesal administrativo. Pero, por ejemplo, puede haber una iniciación de oficio, ¿verdad? Una iniciación de oficio, es decir, yo presento una solicitud para que me otorguen una licencia de construcción. Ahí está mi petición, estoy haciendo uso de mi derecho de petición, entonces me tendrán que correr a audiencia. Ahora, los procedimientos son diferentes. Esto es más o menos ilustrándonos etapas que se agotan en un procedimiento. Derecho de audiencia es que me escuchan, me corren a audiencia dentro del procedimiento. Puede ser que haya un periodo de prueba dentro del procedimiento administrativo. Y luego ya se dicte la resolución o acto administrativo. Entonces, esta resolución es la que me va a decir si se le autoriza la construcción o no, se le otorga la licencia de construcción o no se le otorga, por las razones que ellos expongan en esa resolución. Entonces, es importante saber que contra esta resolución, por ejemplo, el acto administrativo que finaliza un procedimiento, si yo estoy inconforme, puedo acudir a los recursos administrativos. Y vuelvo acá a insistir en la importancia de conocer, ¿verdad? Si la resolución es administrativa o es judicial. Porque les comento que, hablando de recursos, hablando de medios de impugnación, si la resolución es administrativa, déjenme, pues seguramente ya lo saben, o déjenme recordarles o comentarles que existen dos recursos administrativos. Uno se llama revocatoria, uno reposición, por ejemplo, los que están en la ley de lo contencioso administrativo, pero esos servirán para impugnar una resolución administrativa. Y déjenme decirles que también, si lo que me están notificando es una resolución judicial, también en la ley específica, hablemos de procesal civil y mercantil, existen medios de impugnación que también se llaman recurso de revocatoria, recurso de reposición, pero esos son para resoluciones judiciales.
Entonces, imagínense que nosotros no identifiquemos si la resolución que me están notificando es administrativa o judicial, y tal vez es judicial, y yo la impugno a través de un recurso administrativo de la ley de lo contencioso, estoy dejando pasar ese momento procesal porque no era el recurso idóneo, porque no era una resolución administrativa, ¿verdad? Es decir, si la resolución era judicial, para ello existen medios de impugnación para resoluciones judiciales. Y en materia administrativa, al establecer quién fue la autoridad que la emitió, yo la voy a impugnar si estoy en desacuerdo, pero con recursos administrativos, ¿verdad? Estos solo son aspectos en los que ustedes van a profundizar en derecho procesal administrativo. Entonces, ahorita que ya están, bueno, ustedes ya estudiaron teoría general del proceso. En teoría general del proceso, que se estudia la ley del organismo judicial, ustedes si recuerdan, ustedes estudiaron que existen clases de resoluciones judiciales. O sea, en primer lugar dijimos, en clases de resoluciones existen judiciales y administrativas, dependiendo de la autoridad que las haya emitido. Ahora sí nos quedamos con las judiciales. En el artículo 141 de la ley del organismo judicial dice, dentro de las judiciales, ¿qué clases de resoluciones hay? Y nos dice que hay decretos, autos y sentencias. Pero resulta que también hay una clasificación de resoluciones cuando estas son administrativas. Y esa clasificación la encontramos en el artículo 4 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que nos dice que serán providencias, que son resoluciones de simple trámite, y las resoluciones administrativas de fondo, aquella que me van a decir si me otorgan la licencia de construcción o no me la otorgan por las razones que allí expongan. Pero en la tramitación de un procedimiento, por ejemplo, acá donde están las flechitas naranjas, entre cada etapa se va a dictar una resolución de trámite, que sería la providencia. Entonces, esa providencia me ayuda a avanzar a la siguiente etapa. Luego se agota la siguiente etapa, se dicta la siguiente providencia, que es de trámite, que me ayuda a avanzar a la siguiente etapa. Entonces, artículo 4, Ley de lo Contencioso Administrativo, regula las clases de resoluciones administrativas. En su estudio tienen que ser muy acuciosos, muy minuciosos, porque un error que cometamos confundiendo una actuación judicial con una actuación administrativa puede ser un error fatal. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de un contencioso administrativo, un proceso contencioso administrativo, esas actuaciones ya son judiciales. En un proceso contencioso administrativo ya las actuaciones son ante un órgano jurisdiccional que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuya creación se dio con la actual Constitución Política de la República de Guatemala, y de hecho en el artículo 221 de la Constitución se encuentra esa función que constitucionalmente le ha sido otorgada al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y es la de ser contralor de la juridicidad de los actos de la administración pública. Es decir, que en sus actuaciones, en los procedimientos que se lleven ante la administración pública, hayan sido llevados conforme a derecho. Eso es juridicidad, que hayan sido tramitados conforme a derecho. Porque estas resoluciones que dictan los órganos administrativos, como lo es el acto administrativo, una de sus características es que se presume legítimo. Pero si el particular logra demostrar que se violentó la juridicidad en la tramitación de ese procedimiento administrativo, la resolución que se dictó procede revocarla, ¿verdad? Procede revocarla porque se violentó la juridicidad. Entonces es muy importante saber que la ley de lo contencioso administrativo, hay una parte que regula lo relacionado a actuaciones administrativas, es decir, que se dan ante órganos de la administración pública.
Pero a partir del 18, del artículo 18 de la Ley de lo Contencioso, lo que allí se regula son las actuaciones del contencioso administrativo, que ya es un proceso judicial. Entonces, ustedes ya en la práctica o en un examen no pueden venir a mezclar las disposiciones que aplican solo para actuaciones administrativas. Cuando digo actuaciones administrativas, son las que se dan ante órganos de la administración pública. Y cuando digo judiciales, es porque se dan estas actuaciones ante órganos del organismo judicial. Entonces, ya para ir concluyendo, allí podemos encontrarle más, quizás, ¿verdad? Ver con un poco más de claridad ahora lo que fue el título de nuestra conversación o de nuestra presentación, que era sobre la estructura, ¿verdad? ¿Cómo está estructurada esa administración pública? Ya vimos que la conforman órganos centralizados, descentralizados, autónomos, y que es como que fuera un ramillete de uvas, ¿verdad? Ese organigrama. Y la máxima autoridad en cuanto a administración pública, ¿verdad? La máxima autoridad es el presidente de la República, ¿verdad? Que en el organigrama, si ustedes lo obtienen de la página de la ONSEC, van a poder revisarlo y les va a ser de mucha utilidad. Y luego esa sería la estructura, ¿verdad? Y en la estructura, los sistemas de organización, como lo es la centralización, la descentralización, autonomía, la desconcentración. Y ahora las funciones, saber que cada uno de esos órganos que conforman ese organigrama, cada uno tiene por ley designadas funciones que puede realizar. Y las va a realizar a través del funcionario administrativo que dirige ese órgano administrativo. Creo que esto viene a reforzar y viene de alguna manera a hacer que concurran todos esos aspectos que ustedes ya estudiaron en Derecho Administrativo 1 y lo que va de Administrativo 2. Es decir, ya tal vez con esta charla podemos ilustrarnos un poco cómo es que cuando ustedes estudiaron funcionario, estudiaron competencia, estudiaron jerarquía, poderes que otorga la jerarquía, estudiaron los sistemas de organización de la administración, cómo ya en la práctica todo realmente es un todo, ¿verdad? Todos estos temas vienen a ser un todo, que si se dan a la tarea a ustedes, les digo, siendo minuciosos y acuciosos, de entender bien cada uno de estos aspectos, les va a encantar el derecho administrativo. Bueno, en base al tiempo que me fue dado, eso estaría aquí finalizando ya mi presentación, esperando que de alguna manera les sea de utilidad para su estudio, y muchas gracias por escucharme, muchas gracias por invitarme. Que tengan feliz tarde. Sí, gracias, licenciada. Solo le habíamos solicitado, igual que en la sección anterior, un espacio para posibles preguntas. Y hay un compañerito ahí, Luis Ramírez, parece, no sé si fue accidental o si alguien tiene preguntas y que usted pueda otorgar el uso de la palabra. No sé si Luis Ramírez Sánchez fue accidental o de levantar la mano. Si no, pues alguien más que quisiera intervenir. Bueno, lo que sucede es que pues su exposición, ahí está Elmer, que desde antes habíamos visto que levantó la mano, pero hemos creado la regla que al final de la conferencia de la magistrada se iba a dar esa oportunidad de participación. Entonces, licenciada, por favor. Sí, Elmer tiene la palabra. Buenas tardes, licenciado, licenciada y compañeros. Sí, efectivamente tengo una interrogante donde usted estaba hablando del funcionario. En este caso, y de que los funcionarios y empleados públicos solo están permitidos, sus actividades están permitidas según lo que establece la ley. Derivado de eso, el funcionario también incluye al notario. Perdón, ¿el funcionario también qué? Incluye en el término de funcionario.
Esto habría que ver en la ley de servicio civil. Allí encontramos una descripción de a quién se le considera funcionario y a quién se le considera empleado público. Ajá. Yo le Ajá, pregunté eso Y porque, si me permite, licenciada, intervenir, Elmer, eso corresponde, no estamos evadiendo la pregunta, la vamos a responder a derecho notarial. Y es pregunta de privado, se encuentra en las disposiciones generales últimas del Código Penal, donde considera que el notario en su función, ¿verdad?, del ejercicio liberal de la profesión, se le considera como funcionario público, pero igual, pues, la licenciada fue a lo más específico, que es la ley del servicio civil. Pero toralmente, Elmer, busque en las disposiciones generales, no sé si es está en numerales romanos, no sé si es el 1 o el 2. Ahí encontramos pues que el notario se le considera en el ejercicio liberal de su profesión como funcionario público. Hay otra pregunta, licenciada, por ahí Leonardo Fajardo levantó la mano. adelante, Leonardo. Buenas tardes, magistrada presidente. Buenas tardes, doctor Orellana. Con una consulta, ahí me llamó mucho la atención este tema de las resoluciones de carácter administrativo y resoluciones de carácter judicial, y bueno, las acciones que se tendrían que llevar a cabo independientemente o dependiente del caso de la resolución que sea. La pregunta formal: hay un momento en que la resolución administrativa pasa a un tribunal, a un órgano competente judicial, para que se emita entonces una resolución judicial. Ajá. ¿Sí? ¿En qué momento se sucede esto en una resolución administrativa para que pase precisamente ya a un órgano? Ok. Sí, acá en este que les proyecté acá, que son etapas mínimas que debe de llevar un procedimiento administrativo. Por un lado está la resolución administrativa que me va a decir, por ejemplo, si me otorgan la licencia de construcción o no me otorgan la licencia de construcción, ¿verdad? Es decir, la que va a resolver mi petición, la solicitud que yo presenté al órgano administrativo. Luego, contra esta resolución es que la ley me da la facultad, en caso de inconformidad, de poder yo hacer uso de alguno de los recursos administrativos, el que proceda. Yo tengo que estudiar ahí la resolución para determinar cuál es el recurso administrativo idóneo, ¿verdad? Y luego hago a través de uno de ellos, impugno esta resolución. Y luego que se haya tramitado ya el recurso administrativo, se va a dictar una nueva resolución administrativa, que es la que decimos que causa estado. Y es entonces contra esta resolución que debe de tener esa característica de que causó estado, contra la que yo ya puedo acudir a la vía jurisdiccional, hablemos ante un tribunal de lo contencioso administrativo, a impugnar esta resolución que causó estado. Si yo comparezco a impugnar esta primera, es decir, no hice uso en contra de esta primera, no hice uso de los recursos en sede administrativa, el contencioso que yo presente contra este me lo van a rechazar, no tiene condiciones de viabilidad, porque necesariamente tengo que agotar la vía administrativa haciendo uso de un recurso administrativo, el que va a ser resuelto mediante otra resolución administrativa, que es la que va a causar estado. Causar estado quiere decir que ya se agotó la vía administrativa, que ya no existe ningún otro recurso administrativo que pueda yo, con el que pueda impugnar, y entonces es allí donde yo ya tengo mi licencia, llamémosle así, para acudir ante un órgano judicial o jurisdiccional a impugnar esta resolución administrativa, pero que ya causó estado. Eso, no sé si eso satisface su pregunta. Totalmente, magistrada presidente, muchas gracias. Y en algún momento pienso agregando, creo que ya no levanté la mano para esta segunda pregunta,
Y en algún momento es el órgano administrativo el que puede llevar como un seguimiento de esa resolución administrativa a un órgano judicial. Generalmente es el particular, porque recordémonos que el contencioso administrativo, el tribunal de lo contencioso administrativo fue creado, por decirles algo, es indubio pro particular, porque nosotros, es decir, la administración pública es considerada ¿qué les puedo decir? Un monstruo, es decir, un proceso entre el particular y ese conglomerado que es la administración pública. Entonces, el contencioso administrativo se creó para asegurar el derecho de defensa del particular. Entonces, generalmente es el particular quien comparece a demandar al órgano administrativo, ¿verdad? El que comparece a demandar al órgano administrativo, y entonces es él el que va a señalar cuál es la resolución impugnada. Ahora bien, de un órgano administrativo a un particular podría ser en materia de incumplimiento de un contrato administrativo. Podría ser el caso donde por ese incumplimiento, porque el contencioso procede en caso, dice, contra actos de la administración o contra situaciones que se den en materia de concesiones o contratos administrativos. Allí podría ser que la administración en alguna manera accionara en contra del particular que incumplió. Muchas gracias, magistrada presidente. Muy interesante su conferencia, muy didáctica. No cabe duda que es docente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si se escucha lo del licenciado Orellana. A usted se le escucha. Ahora ya se escucha, perdón. Ya. Le decía a Leonardo que pues abusando de su intervención y que para que no se contamine mi opinión, le pediría a usted si fuera tan amable de agradecer en nombre de los compañeros y también pues despedir a nuestra invitada especial, la magistrada presidente de la sala segunda, precisamente de un tribunal de lo contencioso administrativo, haciendo una pequeña aclaración de que no hay juzgados de primera instancia en materia administrativa. El tribunal donde hay que interponer el contencioso administrativo es ante una sala de lo contencioso administrativo, que es el caso, por eso es que pues la invitación se le hizo a qué mejor a alguien que preside una sala de tribunal del contencioso administrativo. Entonces, Leonardo, si usted fuera tan amable en nombre de todos, incluyéndome a mí, por favor, dar unas pequeñas palabras de agradecimiento y despedir a nuestra invitada especial. Se nos perdió, Leonardo. Muchas gracias. Sí, por favor. Muchas gracias por el privilegio, doctor. Un placer enorme, verdadero, escuchar a la magistrada Doris Lucrecia Alonso Hidalgo en esta magnífica conferencia magistral sobre el tema muy particular de la administración pública y la conformación de la administración pública. Y con la venia del doctor, como bien lo mencionaba él, en nombre del doctor, en nombre de los compañeros del curso de Derecho Administrativo 2 de la sección H, magistrada, sírvase usted recibir nuestras más sinceras felicitaciones por sus altos conocimientos, por su capacidad no solo jurídica, sino de docente, que me impactó muchísimo. No cabe duda que esa es su pasión, pienso yo. La veo así más. Muchísimas gracias, verdaderos. Para mí particularmente fue un enorme placer estar acá de oyente y espero, doctor Orellana, que esta no sea la última vez que tengamos este momento mágico con gente, con profesionales de alta experiencia, que están, como yo lo digo siempre, y que están en el ruedo, están realmente resolviendo las cosas
y pues traerlas a las aulas. Así es de que muchísimas gracias en nombre de todos mis compañeros de la sección H del curso de Derecho Administrativo y en nombre particular del doctor. Muchas gracias, magistrada presidenta, muy fina y que tenga la mejor de sus tardes. Usted, el doctor y todos los compañeros acá presentes. Muchas gracias Leonardo por sus palabras, de verdad, y muchas gracias a todos por esos conceptos. Ahí sí que gracias a Dios por todo y por la oportunidad y pues qué bueno si les gustó. Ese era el objetivo y pues le agradezco al licenciado Orellana por la invitación y en una próxima pues estaremos compartiendo algún otro tema de interés. Muchas gracias y que tengan todos feliz tarde. Muchas gracias, doctora y doctor. Muy buenas tardes. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. También agradecemos a José su apoyo. Y los veo primero Dios el miércoles en nuestra otra actividad que es la comprobación de lectura. Que Dios le bendiga, señora magistrada. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por esa excelente disertación de la tarde de hoy en doble jornada. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes.